saliendo también en nuestro sitio de internet, ayoni.org. Bueno, sin más distracción o preámbulo o información, vamos a entrar hoy a poder considerar el capítulo 14 de este libro de Apocalipsis. Recuérdese que del capítulo 12 al 14 se comienzan a dar los detalles de cómo se están dando todos estos acontecimientos que los capítulos anteriores han ya dicho. La apertura de los sellos, el sonar de las trompetas, y no hemos llegado todavía al sonar de la séptima trompeta, que es la última trompeta y que es la que concluye con el derramar de las copas de la ira de Dios, que van a concluir lo que es los juicios justos, recalco eso, los juicios justos de Dios sobre la tierra. Y entonces, en medio de esta visión que Juan tiene del capítulo 2, el capítulo 14, se revelan detalles, y es lo que estamos viendo ahorita, detalles de los personajes que están siendo los participantes en todo esto. Y en estos detalles, uno de estos participantes son 144,000 hombres, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que están en medio de la tribulación predicando el evangelio, principalmente a Israel, pero obviamente también a todos aquellos gentiles que también han de escuchar el mensaje por medio de estos 144,000 judíos. Vamos a ir entonces a la consideración. Vaya conmigo, acompáñame, busquen su Biblia Apocalipsis 14. Vamos a leer el versículo 1, dice 14:1 de Apocalipsis. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. El Cordero es identificado acá, o el Señor Jesús, para explicarme mejor, el Señor Jesús es identificado acá como el Cordero, el mismo que es identificado como el león de la tribu de Judá que ha vencido. Acá Juan lo identifica y lo mira y lo identifica como el Cordero. Dice que estaba de pie sobre el monte de Sión. En el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6, vemos aquí la descripción del Cordero de Dios. Estoy hablando de la persona del Señor Jesús. Apocalipsis 5:6 dice: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un Cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí Apocalipsis 5:6 nos habla con más detalle de detalles importantes del Cordero. Vemos que está en el trono, o entre el trono, con estos seres vivientes que veíamos en los capítulos iniciales de Apocalipsis, y en medio de los ancianos, que, como hemos dicho anteriormente, los ancianos representan a la iglesia arrebatada. Dice: vi a un Cordero de pie como inmolado, en otras palabras, como sacrificado. Posiblemente las heridas o las cicatrices de esa inmolación o de ese sacrificio eran evidentes. Por eso, cuando Juan lo mira, dice que ve al Cordero puesto de pie como inmolado, y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hemos dicho de que no es que hayan 7 espíritus santos, sino que el Espíritu Santo en su plenitud es constituido por 7 diferentes manifestaciones que las vemos en Isaías capítulo número 11. Pero en sí el Cordero de Dios dice que tiene 7 cuernos, y el número 7, le recuerdo, es un número que implica plenitud o perfección. En otras palabras, cuando habla de cuernos, que en el reino animal un cuerno es
el símbolo de su poder, tanto para atacar como para defenderse. Cuando habla de 7 cuernos, está hablando de la plenitud del poder que tiene el Cordero de Dios. Está hablando de que Él ahora tiene la plenitud del poder. Y también tiene 7 ojos. De igual manera, en la misma interpretación, si somos fieles a la interpretación bíblica, estamos viendo que 7 es plenitud, es perfección. Entonces, estos 7 ojos están hablando de la plenitud del conocimiento. En otras palabras, Juan está viendo al Cordero que está en el trono de Dios de pie y lo mira en la plenitud de poder o con la plenitud de poder y lo mira con la plenitud de conocimiento. Es lo que podemos ver en este caso. Dice, miré aquí el Cordero, volviendo al capítulo 14, dice, miré aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión. Ahora este Cordero que él ve en el anterior capítulo, este mismo Cordero está de pie en el monte de Sión. Y en relación a el monte de Sión, la palabra de Dios, el texto bíblico no especifica si será el monte de Sión físico o que está en Jerusalén o será la Sión espiritual o el monte de Sión espiritual que la palabra también nos revela. La palabra claramente dice que el Señor va a ser consagrado y reinará desde el monte de Sión. Aquí estoy hablando del monte de Sión físico que está en Jerusalén. Salmo 2:6 habla y dice, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí está hablando acerca de el Sión, el monte de Sión físico que está en Israel, que está en Jerusalén. El Salmo 48, 1 y 2, Salmo 48, versículo 1 y 2 dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Aquí está hablando también del monte de Sión literal, y dice que ahí grande es el Señor y muy digno de ser alabado en el monte Sión. Sin embargo, la palabra también nos habla de una Sión celestial, de un monte Sión celestial que habla en Hebreos capítulo 12, verso 22. Dice aquí, hablando acerca de los salvos de la iglesia, dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles. Algunos interpretan que cuando está hablando aquí de que el Cordero está parado en el monte Sión, está hablando acerca de esa Sión celestial. Pero es casi seguro que es el monte Sión literal. Esa es mi opinión al estudiar al respecto. Estoy inclinándome de una manera casi total a que está hablando acerca del monte Sión literal, que lo que Juan mira es al Cordero de Dios, al Señor, habiendo vuelto ya. Recuerden que aquí estamos hablando de los detalles que se miran en todo el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando Juan está viendo al Señor Jesús como Cordero, lo está viendo de pie en el monte Sión literal, en Jerusalén, donde está mostrando la victoria del Señor, la victoria de Dios, protegiendo a los 144,000. Cuando hablamos de los 7 cuernos, que es la plenitud del poder, recuerde que el cuerno es un arma que se puede utilizar para atacar y para defender también. Aquí el poder estar el Señor como Cordero, con los 144,000, está evidenciando su poder que fue capaz de proteger a estos 144,000 a pesar de la persecución y el ataque del anticristo durante la tribulación. El Señor preservó a esos 144,000 durante la persecución del anticristo. Y algo que es importantísimo, sencillo pero importantísimo mencionar, es que habla y dice que estaba parado con los 144,000.
Fíjese que no dice que estaba parado con los 139.990, lo cual nos daría a nosotros la pauta que 10 no pudieron ser guardados. Ni siquiera dice 139.999, lo cual nos daría la idea que uno no fue guardado, sino que está hablando de los 144.000. 144.000. Estaba dando los números distintos, ¿verdad? Porque sería 143.999. Por alguna razón tenía en mi mente 140.000. Pero mire, el Señor ni siquiera uno solo de esos 144.000 no llegó a la meta o sucumbió, fue víctima del ataque del anticristo, sino que el Señor aquí nos está asegurando que en la plenitud de su poder Él selló a 144.000 y guardó a 144.000. Quizás un pasaje que al estudiar esto me venía a la mente, que es importante para nosotros, que no somos parte de los 144.000, sino somos parte de la iglesia de Cristo, de sus ovejas, de su rebaño. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 27 al 29, el Señor habla y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Aquí está hablando de la seguridad que tenemos en Él. Dice, jamás perecerán. Y añade, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Recuérdese usted que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno y es el misterio de la Trinidad de Dios. Y aquí el Señor da una seguridad, hermano, de lo que se conoce en términos teológicos como eternal security o la seguridad eterna, de que si el Señor nos ha dado vida, nos ha dado su Espíritu, nos ha sellado con su Espíritu, hermano, tenemos la seguridad de que la obra que Él ha comenzado la terminará, que guardará nuestro depósito sin caer, no importando cuáles sean las circunstancias. El genuino cristiano permanece en cualquier situación, permanece. Podrán haber situaciones en las que aparentemente tambaleamos, pero por la fuerza y el poder que hay en nosotros, que no es humano, sino que viene de Dios, estoy hablando del Espíritu Santo de Dios, nos levantaremos y llegaremos a la meta que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Y el considerar acá, a los 144.000 en su totalidad, nos da una seguridad a que el Señor tiene un control total y absoluto y tiene un cumplimiento exacto de sus promesas. Entonces, podemos ver ahí que el pasaje dice que estaba el Cordero de pie y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Estos 144.000 fueron sellados. 144.000 que representan a 12.000 de cada uno de las tribus de Israel. Este sello que ellos tienen o esta marca que ellos tienen es la contraparte o lo opuesto a lo que el anticristo va a estar haciendo por medio del trabajo del falso profeta. O mejor decirlo, lo que el diablo va a estar haciendo, representado en el dragón, a través del anticristo y a través del falso profeta, donde van a marcar a todos aquellos que no hayan recibido el amor a la verdad y van a ser marcados con ese famoso 666, que no creo yo que vaya a ser un número, no creo que vaya a ser una marca visible. Se inclina todo a creer que va a ser algún tipo de microchip que va a ser insertado en la frente o en la mano derecha de todos aquellos que no hayan aceptado el amor a la verdad, que no hayan aceptado el mensaje de Cristo. Todavía el Señor hoy está extendiendo su mano y aún, fíjese, y aún en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, todavía el Señor va a utilizar a 2 testigos
que pueden ser Moisés y Elías o Enoc y Elías, puede ser alguien más. Va a utilizar todo lo que haya quedado de los materiales, su palabra, la Biblia de Dios escrita, si van a quedar copias electrónicas. Va a utilizar estos 144,000 misioneros judíos, 12,000 de cada tribu, para seguir manifestando el mensaje de salvación. Obviamente va a ser una salvación en medio de sufrimiento y con un precio muy alto que se estará pagando, pero Dios todavía allí estará mostrando su misericordia, salvando, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, estos 144,000 que van a ser sellados de parte de Dios, los encontramos anteriormente a este pasaje, los encontramos en Apocalipsis capítulo número 7. Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Habla de estos 144,000. Dice: y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios, el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Aquí se está refiriendo a estos 144,000, 12,000 de cada tribu. Ahí lo dice el pasaje más adelante, en el capítulo 7, 12,000 de cada una de las tribus, que fueron sellados. Y este sello obviamente fue un sello que protegía y daba esa ayuda sobrenatural, esa protección sobrenatural a estos 144,000 sellados, que se les reconoce o identifica como siervos de nuestro Dios. Obviamente serán 144,000 judíos. Hay una interpretación apocalíptica que tiene mucho tiempo. Si usted la ha escuchado recientemente, no es tal de que es una revelación nueva, sino que es una interpretación de mucho tiempo atrás, ya de siglos atrás, donde se dice que los 144,000 son la iglesia de Cristo. Personalmente yo creo que esto es una mala interpretación a ello. Personalmente, por lo que ya hemos hablado anteriormente, la iglesia de Cristo está representada en los ancianos que están los 24 ancianos que están en el trono de Dios. Y estos 144,000 testigos, como podemos ver en lo literal de la profecía y de la interpretación bíblica, son judíos, son hombres judíos, 12,000 de cada una de las tribus. Muy bien, vamos entonces al versículo 2 y 3. Apocalipsis 14, versículo 2 y 3. Vemos al Cordero que está puesto en pie y con él los 144,000 judíos que han sido sellados. Estos 144,000 misioneros que van a ser parte importantísima del avivamiento más grande que ha habido sobre la faz de la tierra. Algunos comentaristas comentan, valga la redundancia, que durante la tribulación posiblemente va a haber más gente salva que lo que ha habido desde el tiempo atrás hasta ese tiempo, donde va a ser grande la cantidad, el número de personas que van a ser salvas. Pero obviamente va a ser una salvación en medio de persecución, de mucho sufrimiento, de mucha tortura. Aclaro y recalco, no porque ese sufrimiento vaya a darles la dignidad de ser salvos, sino que ya no había otra alternativa. Dios estuvo hablando de muchas maneras y extendiendo su mensaje de misericordia para que pudiéramos ser parte de esa iglesia arrebatada. Sin embargo, va a haber otra cantidad de gente, como dicen en inglés, left behind, que se van a quedar, que van a tener que pagar con persecución, angustia, tribulación, tortura, con su vida. Porque la salvación, aún nosotros fuéramos muertos y derramáramos toda nuestra vida, jamás podríamos ser dignos de ser salvos, porque somos pecadores. Dios es santo y nadie que no tenga una perfecta santidad va a entrar al cielo. Aún los salvos
de la gran tribulación van a ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero obviamente hoy todavía podemos limpiar nuestras vestiduras, consagrar nuestra vida para poder ser tenidos por dignos de ser arrebatados. Y es el mensaje que hemos estado diciendo y es lo que con todo mi corazón anhelo que haga una conciencia en cada uno de nosotros, amados hermanos. Que hoy atendamos a la voz de Dios, que usted y yo no seamos necios y vayamos a quedarnos a vivir esos acontecimientos terribles de la tribulación. Hoy todavía el Señor extiende su mano de misericordia. Bueno, vamos al capítulo 14, versículo 2 y 3. Dice: y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Vea esto. Juan entonces escucha una voz, dice, oí una voz del cielo, dando a entender también que él está viendo todo esto en la atmósfera terrenal, y dice, oí una voz del cielo, y dice que fue una voz imponente, como estruendo de muchas aguas. Oye sonido de arpas o arpistas que están tocando y están cantando un canto delante del trono de los 4 seres vivientes, un canto que nadie puede aprender sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. La traducción lenguaje actual, esta frase rescatados de la tierra, lo traduce de esta manera, dice salvados de entre la gente de este mundo. Y eso coincide exactamente con lo que hemos estado hablando. Estos 144,000 fueron protegidos por Dios, a pesar de todos los intentos, la intención terrible que el anticristo tenía de poder silenciarlos, de poder callarlos. Estaban ellos siendo protegidos por Dios, y como recalco, selló el Señor 144,000 y llegaron al monte Sión para estar de pie delante del Cordero 144,000, porque nuestro Dios es poderoso, es el único que puede hacer esto. Y entonces están cantando este cántico nuevo, cántico nuevo. Esta expresión de cántico nuevo, el concepto de cántico nuevo, en la palabra del Señor es algo que podemos ver que viene de Dios, es de Dios, agrada a Dios. Déjeme llevarlo a algunas consideraciones, específicamente en el libro de los Salmos, sobre el concepto de cántico nuevo. Salmo 33, del 1 al 3, dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. Sobre esto quiero decirle 2 cositas. Lo primero es que dice, cantad de júbilo al Señor, oh justos, y añade, dice, apropiada es para los rectos la alabanza. Esto es muy importante, hermano. Que nuestra alabanza vaya de acuerdo con la condición de nuestro corazón. Mire, no es cantar por cantar, sino que Dios mira primeramente nuestro corazón. Y las palabras que podamos decir vayan apropiadas con la actitud de nuestro corazón, porque Dios es el que escudriña nuestros corazones. ¿Qué dirá Dios cuando tenemos nosotros cantos de adoración, pero realmente nuestro corazón no refleja esas palabras? We're singing something different. There is a discrepancy, there is a division in the words that we're expressing and the attitude, the intention of our hearts. Qué triste es eso. Dios es el que escudriña nuestros corazones. Y yo sé que nosotros no estamos exentos de pecado, que pecamos con acciones, pecamos con intenciones, pero es por eso que tenemos la herramienta
de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y si pecamos tenemos abogado delante de Dios para que cada vez que nos presentemos delante del Señor podamos presentarnos anhelando esa limpieza, esa pureza. Recuerde que la palabra dice en Salmos que el Señor ama la sinceridad en lo más íntimo. El Señor ama la verdad en lo íntimo. No podemos engañar a Dios. Por eso cada vez que nosotros nos presentemos delante de Dios, lo correcto es que lo hagamos con verdad. Y si hay pecado, si hay engaño, podamos llegar delante de Dios primeramente y decirle: Señor, perdona nuestras transgresiones, perdona nuestros pecados. Porque apropiada es para los rectos la alabanza. Es decir, que si yo tengo una actitud de rectitud, hermano, debo de alabar al Señor. Porque el alabarle al Señor agrada al Señor, agrada a Dios. Dice, aún con cántico nuevo, como lo leíamos ahí. Salmo 43 dice: puso en mi boca cántico nuevo. Salmo 43. Puso en mi boca cántico nuevo, o un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Dice: muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Aquí habla también de una ministración, de una proyección de salvación que puede venir a otros a través de nuestra expresión de alabanza con esos cánticos nuevos. Salmo 96:1 dice: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor cántico nuevo. La palabra nos motiva entonces a poder darle al Señor un canto nuevo. Déjame ponerlo en esta aplicación. Cuando nosotros vamos a adorar a la iglesia, no vamos a cantar por cantar y cantar y cantar, sino que hay un momento en el que el director debe de llevarnos a poder expresarle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Y quizás ahí es el momento para que surjan cantos nuevos, cantos, una expresión de alabanza a Dios, un canto que surja de nuestro corazón, palabras, no tienen que ser complicadas, pero palabras que surjan con esa frescura, con esa verdad al Señor. Haga de cuenta que usted esta semana ha visto, ha experimentado la provisión de Dios y usted va a llegar con un deseo de alabar al Señor, decirle: tú eres Jehová Jireh, tú eres mi proveedor, te alabo porque tú eres el que provee donde no hay, Señor. Y quizás ahí pueda surgir un canto que exalte la provisión del Señor. O el Señor ha sanado su condición espiritual y usted va a llegar: tú eres mi restaurador, tú eres el que restaura mi alma. Mire, es algo que el Señor anhela escuchar de nosotros. Por eso en la palabra del Señor podemos ver realmente que dice que y se motiva a que podamos nosotros buscar darle al Señor ese canto nuevo constantemente. Y no solamente en la iglesia, en nuestro diario vivir, darle un canto nuevo al Señor, canto de adoración al Señor. Dice: cantad al Señor cántico nuevo toda la tierra. El 144:9, Salmo 144:9 dice: oh Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti. Vemos entonces cómo esta arpa de 10 cuerdas que podemos ver en Apocalipsis es mencionada durante los salmos y aún en la adoración en el templo que Salomón edificó también podemos verla. Salmo 149:1 dice: aleluya, cantad al Señor un canto nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Entonces podemos ver realmente aquí que este sonido de arpistas que Juan está viendo, que cantaban un cántico nuevo, sino que durante lo que el Señor ha estado haciendo con el trato hacia Israel y ahora a su iglesia, es algo que se ha estado practicando durante todo este tiempo y que definitivamente agrada a Dios. Y el pasaje que leímos de Apocalipsis 14, específicamente el versículo 3, especifica que este cántico nuevo, que es un canto obviamente que cantan los redimidos, dice que no lo podían aprender nadie más sino los 144,000.
Solo ellos podían aprender este canto. ¿Cuál es el canto? Algunos piensan que es el canto que en el capítulo 15 de Apocalipsis también se habla como el canto de Moisés, que ese canto de Moisés implica realmente muchos eventos de la protección, de la redención del Señor, y posiblemente esos sean los elementos que este canto nuevo vaya a tener y que no lo van a poder aprender sino los 144,000. Quizás hablemos un poco más de eso cuando lleguemos al capítulo 15. Ahora, también vamos a ir leyendo en el versículo 4, el versículo 5, Apocalipsis 14, 4, 5 dice, hablando de los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, hombres, dice aquí, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Cuando hablamos de hombres es porque aquí específicamente está diciendo que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, otra versión traduce vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño y están sin mancha. Ahora, el que no se hayan contaminado con mujeres está hablando aquí de todo tipo de relación sexual ilícita. Y obviamente aclara más el pasaje que dice que son castos. Seguramente el anticristo seguramente va a tratar de tentarlos con propuestas sexuales. Obviamente no directamente él, sino utilizando propuestas de mujeres, obviamente. Pero Dios les dará la fortaleza emocional, física, y les dará también la victoria sobre estas tentaciones. Les dará la victoria sobre estas tentaciones. Recuérdese usted, por ejemplo, de Salomón, el hombre más sabio después del Señor Jesús. Sin embargo, sucumbió ante la tentación sexual. Recuérdese usted de Sansón, el hombre más fuerte que ha existido sobre toda esta tierra. Sin embargo, cayó presa bajo el encanto de Dalila, de una mujer perversa, un instrumento del enemigo que lo hizo que terminara sus días ciego y burlado. Y aunque al final mató más filisteos que lo que había matado toda su vida, pero también él mismo terminó muerto y terminó ciego, terminó siendo receptor de burla de todos los filisteos que estaban rodeándolo. Y por causa de Dalila, por causa de una mujer. Y podemos ver aún en la vida de David, fíjense que lo llevó al hecho más terrible del derramamiento de sangre que tuvo en sus manos. Personalmente yo creo que Dios no lo inculpó de las batallas que David peleó, porque está hablando de que tenían que pelearse esas batallas contra los enemigos de Israel. Creo que esa no era la sangre que el Señor dijo, no vas a poder construir el templo, que era el deseo de David. David quería construir el templo al Señor. Sin embargo, Dios le dijo no, porque ha derramado sangre, ha derramado mucha sangre. Creo que a la sangre que se refería era la sangre de se me fue el nombre en este momentito, el esposo de la madre de Salomón, me va a disculpar usted, de Betsabé, ¿verdad? Hermano, porque era uno de sus hombres fieles, era uno de sus valientes, hermano. Y sin embargo, por cubrir su fornicación, por cubrir la fornicación, hermano, lo manda. Básicamente, David no lo mató directamente, pero fue el autor intelectual de ese asesinato. Mire entonces, Salomón, mire Sansón, mire David, hermano, y cuánta más gente en la iglesia también, ¿verdad? Durante la historia de la iglesia,
que ha caído ante esa tentación, hermano. Sin embargo, estos 144,000 van a mantenerse, y esa fortaleza va a venir solamente sobrenaturalmente de parte de Dios. Y obviamente el anticristo va a tratar de poder hacerlos caer, hermano. Sin embargo, van a ser guardados, van a tener la fortaleza de Dios en esa área tan tremenda. Y quiero que vea conmigo en la escritura la importancia de la pureza sexual. Veamos conmigo lo que el apóstol Pablo escribe acerca de la importancia de la pureza sexual. En 1 Tesalonicenses 4, del versículo 1 al versículo 5, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús. Es decir, que esto no venía de ellos, sino que venía de parte del Señor, dice, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Note que está hablando el apóstol Pablo no de sus propias iniciativas, sus propios pensamientos, sus propias ideas, sino que recalca que esto ha sido dado por la autoridad del Señor Jesús. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esto viene directamente de Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo explica, dice, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo presentar su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esta palabra concupiscencia, o esta expresión, la TLA traduce malos deseos sexuales. El Señor ha diseñado el placer sexual en el ámbito del matrimonio. Hebreos claramente dice que honroso sea en todos este acto en el matrimonio. Toda relación sexual fuera del matrimonio, sea fornicación, sea adulterio, es pecado, es concupiscencia. Es algo que desagrada a Dios, es algo que Dios aborrece. Y en este caso podemos ver que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, dice que es algo que es de la voluntad de Dios y por instrucciones por la autoridad de Dios, habla acerca de la importancia de esa pureza sexual. Por eso estoy yo convencido de que el anticristo va a tratar de que estos 144,000 caigan en esto, muy similar a aquello que hizo el profeta Balaam en el Antiguo Testamento y aconsejó a Balac a que hiciera pecar a los hijos de Israel para que la maldición pudiera llegar al pueblo de Israel. Mientras ellos no pecaron y estaban en una actitud de santificación y de obediencia, las maldiciones no podían llegar a sus vidas. No fue sino hasta que desobedecieron, hasta que pecaron, entonces se abrió una puerta, se abrió una brecha para que entrara la maldición. Eso, hermanos amados, debe darnos a nosotros una alerta para que nosotros podamos mantenernos en santificación, para que nosotros podamos mantenernos en esa búsqueda. Huyamos a ofender a Dios. Tratemos de mantener nuestra vida en santificación, en el temor del Señor, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que podamos nosotros crecer en esa santificación, guardar esa santificación, hermano, en el temor de Dios. Podamos tener esa conciencia de que tenemos un respeto a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, un respeto al Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es muy importante poder reconocer la importancia que tiene la pureza sexual
para Dios. Y estos 144,000 van a ser, vamos a decir nosotros, el estereotipo de esa pureza. Esos 144,000 que dice literalmente el texto que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Y estos 144,000 también el texto nos revela que dice que serán primicias para Dios y para el Cordero. Cuando habla de primicias, está hablando que serán primicias del pueblo de Israel. Es decir, que como son judíos, van a ser primicias del pueblo de Israel. Porque Israel va a ser salvo. En ese tiempo, el Israel que haya estado existente y que se va a retornar a Dios, va a ser salvo. Como los muchos judíos que durante el tiempo, desde que el Señor Jesús vino a esta tierra, hasta la época presente, han sido salvos, dejaron de practicar el judaísmo y ahora lo que practican es la fe en Cristo. En otras palabras, son cristianos. Algunos de ellos bajo la identificación de judíos mesiánicos, pero realmente lo que son es cristianos. El que sigue la doctrina de Cristo, que la salvación es por fe, hermano, es cristiano. Sea judío, sea gentil, se convierte en cristiano. Y en este caso, estos 144,000 van a ser las primicias de ese pueblo de Israel que está protegido, que están vivos todavía, que está protegido por Dios. A eso se refiere que estos 144,000 serán como las primicias, porque Dios va a preservar no solamente a esos 144,000, sino que va a preservar también al Israel que Él ha preservado, que Él ha protegido durante la persecución del anticristo, como lo veíamos en el capítulo anterior, que el anticristo va a soltar toda su ira, tipificada como un río que llega a donde Israel está guardado. Sin embargo, la tierra se va a abrir y va a tragarse toda esa agua, que básicamente lo que está hablando es que Dios va a hacer algo, posiblemente por medio de esos terremotos, y va a destruir los ejércitos que el anticristo haya enviado para destruir a Israel. Y es Israel que está protegido por Dios, al igual como Dios también ha protegido a estos 144,000. Es Israel que se ha vuelto de su incredulidad a el Mesías, que ahora han reconocido que Jesús es el Mesías. Esto lo dice Zacarías capítulo 12, verso 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquí cuando está hablando a quien han traspasado, está hablando del Señor Jesús de Nazaret, que traspasaron. Pero en ese tiempo el Señor va a derramar sobre el pueblo de Israel, dice, un espíritu de gracia y de súplica, donde ellos se van a volver al Señor con súplica, con lamento, y el Señor los amará. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo claramente dice acerca de esto. Romanos 11, 25, dice el apóstol Pablo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En otras palabras, para ser muy específico, es todos aquellos judíos que hayan sido preservados por Dios en ese momento del final de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, Dios va a derramar sobre ese pueblo un espíritu de gracia y de súplica, y todo Israel será salvo. Dios va a cumplir su promesa. Como le decía en ocasiones anteriores, hermano, esto es garantía para nosotros, porque así como Dios
selló a los 144,000 y 144,000 fueron salvos, así como Dios dice de que nadie puede arrebatar aquellas ovejas que son de Él y están en su mano, así Dios cumple su promesa que hizo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que lo restauraría. Al ver que Israel es salvo y todo Israel es salvo, para nosotros hoy es garantía, es seguridad que las promesas de Dios son fieles, que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y eso es una garantía para todos nosotros. Si usted pone su fe en lo que la palabra de Dios dice, usted puso su fe en lo más seguro que hay en el universo, que es la palabra, la eterna palabra de Dios. Porque como ella misma testifica, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, cuando hablamos sobre los 144,000, posiblemente usted ha escuchado que la secta de los testigos de Jehová tienen una interpretación muy peculiar acerca de este grupo de personas. Los testigos de Jehová afirman que los 144,000 es el número límite para la cantidad de personas que reinarán con Cristo en el cielo y pasarán la eternidad con Dios. Ellos dicen que los 144,000 tienen lo que se conoce como la esperanza celestial. Los testigos de Jehová dicen que los 144,000 tienen la esperanza celestial. Y los que no son parte de los 144,000 disfrutarán de lo que se conoce como la esperanza terrenal, que es un paraíso en la tierra, gobernado por Cristo y también gobernado por los 144,000. Esa es la interpretación que los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, tienen acerca de esto. Ahora, la Biblia habla claramente que es cierto que habrá personas gobernando en el milenio con Cristo. Y estas personas, según lo que la Biblia dice, mire, o escuche, mire y escuche, estas personas que van a reinar con Cristo estarán formadas por los siguientes grupos. Número 1, la iglesia, que son los creyentes en Jesucristo. La iglesia estará gobernando con Cristo en el milenio. En 1 Corintios 6:2 el apóstol Pablo habla, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí está hablando, cuando habla de los santos, está hablando de la iglesia de Cristo. Otros que estarán gobernando con Cristo serán los santos del Antiguo Testamento, los que fueron salvos antes de que el Señor Jesucristo viniera. De ellos habla Daniel 7:27, dice, y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios les servirán y le obedecerán. Aquí está incluyendo a todos los santos, aquellos profetas y gente que temió a Dios antes de que el Señor Jesús viniera, que son todos parte de los santos de Dios. Y también este grupo que estará reinando con Cristo, también van a estar lo que se conoce como los santos de la tribulación, que son todos aquellos hombres y mujeres que van a ser salvos durante la tribulación, que van a ser salvos durante la gran tribulación, que como le decía anteriormente, durante la gran tribulación quizá va a ser el avivamiento salvífico, el avivamiento de salvación más grande durante toda la historia. Estos santos que van a ser salvos ahí, que obviamente van a padecer persecución, tortura, hambre, terrible, pero estos son los que se conocen como los santos de la tribulación. En Apocalipsis 20:4 habla de ellos y dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Estos son todos aquellos que quedaron, que recibieron el mensaje de los 144,000, de los 2 testigos y todos los materiales que hayan quedado y se arrepintieron y entonces se rehúsan a adorar a la bestia y a su imagen y rehúsan tener el sello y por esa actitud mueren decapitados. Dice
que ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Todos estos volvieron a la vida, dice, y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, en el milenio va a estar reinando Cristo con la iglesia, con los salvos del Antiguo Testamento y con los salvos de la gran tribulación. Ahora, en relación a los 144,000, porque está hablando acerca de la posición de los testigos de Jehová, la Biblia no establece un límite numérico para este grupo de personas que van a estar reinando con Cristo. Los testigos de Jehová dice que nada más van a ser estos 144,000. Sin embargo, la Biblia no establece un límite numérico para los que van a estar reinando con Cristo. Además, el milenio es diferente al reino eterno, al estado eterno, que el reino eterno se va a establecer o va a comenzar después de que el milenio haya terminado. Vamos a reinar con Cristo durante el milenio, desde Jerusalén, juntamente con Cristo, por 1000 años, por eso se llama milenio. Y después de que concluye el milenio, la Biblia revela que va a comenzar el reino eterno. Y en ese reino eterno, Dios va a morar con los salvos, con nosotros, con la iglesia, en la nueva Jerusalén. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, como lo dice en Apocalipsis 21:3, dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El reino eterno va a ser un reino donde Dios mismo estará entre ellos. ¿Cómo explicarlo? Quizás vamos a entenderlo un poco más cuando lleguemos a este capítulo, pero el punto es de que vamos a estar reinando con Cristo, que va a ser el cumplimiento de la herencia que nos ha sido prometida, por la cual se nos fue dado el Espíritu Santo como la garantía de nuestra herencia. El Señor, en su infinita misericordia, nos ha hecho copartícipes de su herencia. La herencia que ha sido prometida a nosotros y que ha sido sellada por medio del Espíritu Santo. Le recuerdo Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Vea cómo, por ejemplo, el anticristo quiere sellar a los que son de él, lamentablemente. El Señor sella a los 144,000, porque el Señor ya ha sellado también con su Espíritu Santo a los que son de él, los que son ovejas de él. Tenemos un sello de Dios, y el sello es el Espíritu Santo que nos redarguye, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos guía a toda la verdad. Es el sello que Dios ha puesto en nuestra vida. Y como Pablo lo habla en una de sus cartas, dice que el sello de Dios se manifiesta en que conoce Dios a los que son de él, y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Espíritu Santo nos da esa convicción, nos da la convicción de seguridad que Dios nos conoce, y a la misma vez también nos motiva a que nos apartemos de iniquidad. El genuino cristiano tiene una constante lucha contra el pecado. Por eso, si usted está luchando contra el pecado, hermano, y es una lucha constante, siéntase dichoso. Si no tuviera el Espíritu Santo, a usted le importaría un pepino pecar. Si no tuviera el Espíritu Santo, no tendría ese contristamiento. Pero si cuando cometemos errores de cualquier nivel, hay unos pequeños y otros con mayores consecuencias, el Espíritu Santo se contrista y nos redarguye. Bendito sea Dios, y siéntase dichoso que usted tiene el sello de Dios dentro de usted. Ese sello que nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia. Y dice que esta herencia es con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Lo más glorioso que Dios va a hacer en nosotros es la redención de nuestro cuerpo. Ese cuerpo glorificado, hermano. Todo achaque, toda dolencia, todo envejecimiento, todo dolor, toda angustia va a ser quitado. Esa es la herencia nuestra, es ese cuerpo glorificado, hermano, que tendremos.
que será para la alabanza de la gloria de Dios. Y por esa herencia que el Señor nos va a dar, con ese cuerpo glorificado que estaremos reinando juntamente con Cristo, por eso nos ha sido dado el Espíritu como una garantía de nuestra herencia. Porque la palabra dice, y muchos de ustedes lo saben, que la palabra enseña que somos coherederos con Cristo, inmerecedores totalmente. Yo soy merecedor de eso, hermano. No puedo imaginarme qué es lo que el gran amor de Dios para nuestra vida, pero Dios nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Oiga esto, hermano, mire, realmente me llega esto, hermano, profundo en mi corazón. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, por su gracia y su misericordia. Y yo le insto a que cree esa palabra, está en la palabra de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y añade el pasaje, dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si en verdad padecemos con Él. Hermanos amados, por esas maravillosas promesas que Dios nos ha dado, mire, vale la pena lo que se tenga que sufrir por causa del Evangelio. Por esas grandes y maravillosas promesas, como lo dice en el griego, mega promesas, hermano, no importa lo que tengamos que pasar por causa del Evangelio, eso no es comparable con la gracia, el favor, la bendición que Dios nos ha prometido. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, considera un privilegio padecer con Cristo. El que todavía no se le ha amanecido en las primeras de cambio por cualquier tipo de sufrimiento, hermano, sale corriendo. Queremos nada más lo bueno, pero no queremos lo aparentemente incómodo o difícil del Evangelio. Amados hermanos, si pudiéramos ver, por eso quizás el apóstol Pablo en Efesios decía que su oración era que los ojos del corazón le fueran abiertos a los hermanos para que pudieran ver la grandeza del plan de Dios. Pero no hay nada que pueda compararse con las promesas que Dios nos ha hecho. No hay sufrimiento, hermano, que pueda ser equivalente, a eso. No lo hay. Por eso el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en Filipenses habla y dice que él se consideraba digno de padecer y despreciaba todo con tal de conocer a Cristo, ser hallado en Él y ser copartícipe de sus padecimientos. Pero quiero terminarle esto en 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 13. El apóstol Pablo habla y dice esto, muy importante, mire esta conclusión que le quiero dejar en su corazón. El apóstol Pablo habla, 2 Timoteo 2, del 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, oigan esto, oigan la palabra fiel, si morimos con Él, dice, viviremos con Él. Si perseveramos, oiga esto, si perseveramos con Él, o perseveramos, está implícito que es con Él, si perseveramos, también reinaremos con Él. Escuche esto, si le negamos, ¿qué dice? Él también nos negará. Si somos infieles, dice, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Este es un verso que a mi opinión, y cuando digo mi opinión es porque al haber estudiado esto de esta manera, es muy mal interpretado. Y se utiliza la frase final que dice, si somos infieles, Él permanece fiel, como diciendo, yo puedo ser infiel que al final de cuentas Dios me va a salvar. No, hermano, lo que está diciendo el versículo es que si somos infieles, Él permanece fiel a lo que anteriormente ha dicho. Y lo que anteriormente ha dicho es que si morimos con Él, vamos a vivir con Él, que si perseveramos, vamos también a vivir o vamos a reinar con Él. Y que si le negamos, Él también nos va a negar. En otras palabras, si yo niego al Señor, Él también me va a negar. Porque Él es fiel a lo que ha dicho. Por eso el genuino cristiano, óigame, el genuino cristiano atesora tanto
la misericordia de Dios, las promesas que Dios ha dado y sabiendo que no podemos pagar lo que Él ha hecho, la salvación de nuestras vidas, menospreciamos aún nuestra vida, hermano, con tal de que sea gastada por agradar a nuestro Señor, para poder mantenernos fieles a Él y no negarle, hermano, porque si le negamos, Él también nos negará. Por eso es que en el final del tiempo, cuando esté pasando la tribulación, todos esos salvos que van a ser salvos en este periodo de la gran tribulación, según lo que Mateo 24 dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Aquellos que en ese momento tomen la marca de la bestia, hermano, pues se están condenando ellos mismos. Pero aquellos que se rehúsen y acepten el sufrimiento, aún a precio de su vida, van a ser salvos, porque Dios es fiel a lo que dice. Y hoy nosotros, que podamos estar pasando cualquier tipo de sufrimiento, no deje que ningún sufrimiento lo aparte de Cristo. Hermano, no es comparable el sufrimiento que podamos tener en esta vida en comparación a lo que el Señor nos ha otorgado. Amén. Así que, bueno, dejo hasta ahí hoy. 144,000 judíos hemos considerado hoy, 12,000 de cada tribu, que van a ser los misioneros a esa gran cantidad de gente que va a ser salva, sellados por Dios, guardados por Dios, ayudados por Dios para mantener su integridad, y que van a estar en el monte de Sión cantando un canto de victoria, un canto de redención, que es el eco del canto que están cantando en el cielo. 144,000 que nos dan la garantía de que Dios es poderoso para guardar a los suyos. Recuérdense, no fueron 143,999. El Señor selló 144,000 y 144,000 llegaron al final. Lo mismo Dios puede hacer con nosotros hoy, en este momento. Quiero que se una conmigo. Terminemos con un tiempo de oración. Si usted no ha hecho a Jesús el Señor y el Salvador de su vida, no deje pasar ni siquiera una hora más, ni siquiera un minuto más. Hoy, en este momento, arrepiéntase de la maldad que hay en nuestra vida. Arrepiéntase de los pecados. Dígale: Señor, te pido que me perdones. Entréguele su corazón al Señor. La palabra del Señor es fiel, que dice que la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Si cree en su corazón que Jesús es el Señor, confiese hoy con sus labios que Dios lo levantó entre los muertos, y la Biblia dice que usted va a alcanzar salvación. Vaya a una iglesia, congréguese, lea la palabra, estudia la palabra, aliméntese de la palabra del Señor, y puede ser parte de esos vencedores que serán arrebatados. Si no lo ha hecho, hágalo hoy. Padre, en esta hora te agradezco por tu misericordia, porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos amaste, rescataste nuestra vida, Señor, y nos has sentado con Cristo en lugares celestiales, Señor. Nos has hecho coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gracias, Señor, porque no merecíamos ese favor, no merecíamos esa gracia. Pero tú, en tu infinita misericordia, Señor, has demostrado tu misericordia y tu favor a nuestras vidas. Te bendigo, Señor, te exalto, Padre Santo. Gracias, con gratitud en mi corazón, Señor, te alabo. Permite que siempre haya un canto nuevo en nuestros labios. Permite que haya siempre un canto que te adore, Señor. Canto de gratitud, canto de exaltación, canto de adoración a ti, Señor. Porque solo tú eres digno, Padre. Bendice hoy a tu pueblo, Señor, aquellos que puedan estar pasando algún tipo de problemas en su cuerpo físico, Señor. Te suplico, Dios mío, que tu mano de poder se manifieste, que tú restaures su salud, Señor. Te rogamos, Dios amado, por todo lo que estamos pasando, Señor, como humanidad, especialmente en los estados y los países, Señor, donde este virus está
diseminándose de una manera más fuerte lo que nosotros pasamos acá en Nueva York en un principio y ellos lo están experimentando hoy, Señor, donde mucha gente está dejando este mundo. Permite, Señor, que no se vayan sin ti, Señor. Que pueda haber un espíritu de arrepentimiento y que tu salvación llegue, Señor, a aquellos miles que están yéndose de este mundo, Señor. Que no se vayan sin ti, Padre. Que puedan recibir el regalo de tu salvación. Y a nosotros que somos tu iglesia, danos el valor para poder predicar, Señor. Danos la gracia. Danos, Señor amado, esa compasión y llena nuestras vidas de amor para poder hablar este mensaje de salvación. Porque solamente el mensaje del Evangelio es el único que puede otorgar salvación. Solamente tu sacrificio, Señor Jesús, puede quitar todos los pecados, esos pecados que nos apartan de poder entrar al reino de los cielos. Por eso te pido, Señor, que uses la vida de tu pueblo, cada uno de nosotros, usa cada talento, usa cada gracia, usa cada recurso, Señor, cada habilidad para poder ser instrumentos útiles, Señor amado. Que podamos hablar de ti con nuestro círculo, Señor, de amistades, nuestro círculo social, nuestro círculo, Señor, familiar, círculos laborales, Señor. Podamos nosotros hablar de ti, Señor. Enséñanos a amar tu palabra, Dios mío, para que podamos dar una respuesta convincente, firme y real, Señor, sobre lo que está escrito. Capacítanos hoy, Señor. Quita todo temor, quita toda indiferencia, Señor, hacia la doctrina bíblica, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los continúe bendiciendo, queridos hermanos. Les recuerdo la actividad del día domingo. Servicio de Santa Cena este domingo a las 10 de la mañana. Llegue temprano, vaya con una actitud dispuesta, una actitud de adoración, vaya preparado y sabemos que el Señor nos va a bendecir. Así que los dejo hoy, que tengan buena noche y en el favor de Dios nos vemos el día domingo. Y recuerde, comparta esta transmisión y si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo ahora mismo. Vaya a nuestro sitio de internet, ahí va a ver los enlaces para que podamos ser todos colaboradores de este maravilloso evangelio. Les envío un abrazo y nos vemos con el favor de Dios el día domingo. Amén.